Bé, benvinguts a tots i a totes. Avui tenim aquesta conferència sobre la narratologia forense a la cultura popular, a càrrec de Virginia Díaz Gorriti i Tomàs Bulloz, a qui agraeix moltíssim que hagin vingut. Virginia és doctora en filosofia, amb una tesi sobre l'oci, cultura i comunicació per al desenvolupament humà i màster en professorat de secundària per a la Universitat de Deusto. També és llicenciada en Història i Ciències de la Música per la Universitat de Londres Goldsmiths College i llicenciada en Humanitat i Llengües Aplicades i graduada en Espanyol a Llengua i Literatura per la Universitat de Burgos. Ha treballat com a professora de musicologia a la Universitat del País Basc i des del 2012 treballa també a la Facultat de Psicologia. Actualment imparteix docència a la Facultat de Relacions Laborals i de Treballs Socials a Vitòria. I en Tomàs és graduat en Psicologia per la Universitat del País Basc, ara ens contava que va ser alumne de Virginia, màster en formació de professorat i en escriptura creativa. Actualment compagina els seus estudis de màster en psicoteràpia analítica grupal a la feina a la Fundació Hisen, projecte Home de Guipúscoa, on és terapeuta de persones amb problemàtiques de dependència. Ambdós han treballat a la seva recerca en l'àmbit de l'anàlisi de la crítica del discurs. Jo els agraeixo moltíssim que hagin vingut a donar-nos una altra visió tal vegada menys tradicional de lo que és la temàtica de la mort i les temàtiques al voltant de la mort. O sigui que els dono la paraula. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Y la palabra es vuestra. Muchísimas gracias, Rebeca. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotras queríamos agradecer a la organización que nos hubieran seleccionado para estar aquí presentes, porque para nosotras ha sido estamos confundidas y agradecidas, porque confundidas de que hubiéramos tenido tanto éxito de ser seleccionadas y agradecidas de que hemos podido venir aquí a Palma, que no habíamos estado nunca, y vamos a pasar ¿cómo se dice?, a exponer este tema que hemos considerado que es transgresor en el sentido que la figura del médico forense en sí es una figura transgresora y que vamos a ver a lo largo de la ponencia. Hubiera sido lo idóneo que hubiéramos visto un capítulo de alguna de las series que van a aparecer aquí y luego nos hubiéramos puesto en situación y luego hubiéramos hecho el análisis multimodal de lo que sucede en estas series y luego lo que es la representación y los roles que representa la mujer en esta sociedad. Pero va a empezar mi querido epígono, mi querido alumno, va a empezar con la exposición, le doy la palabra y entonces luego ya, como transgresoras, yo por lo menos como figura de mujer, yo lo quiero dar de pie, porque si me siento, soy más aburrida y si lo doy de pie soy más dinámica y ejercito la atención con mayor soltura. Así que ahora va a pasar a exponer el principio mi querido alumno y luego pasaré yo. Está de mediada, pero es coherente e intentaremos someternos al tiempo. Sabemos que es implacable. Nos dijeron 50. No, ya, pero quiero decir que sabemos el tiempo de Occidente es muy, vamos a decir, muy caro de vender. Y entonces de 50 a una hora. Pero yo tengo rollo y tengo muchas palabras. Soy muy locuaz y entonces me voy a cortar, pero vamos a dejar, si alguno estaba interesado en la presentación, dejaremos aquí en depósito y si quieren verlo para luego cuando vayan a casa y quieran ver, porque he estado estas semanas analizando canales que ustedes pueden verlos, por ejemplo, Paramount Channel, todos estos, de todas las series que he cogido para que vean la representatividad de esta conferencia con lo que es su vida cotidiana y lo que degustan todas estas tardes, porque son asesinato, diagnóstico, asesinato, de esos que todo lo pueden degustar a partir de mañana y a partir de con la estructura de esta ponencia. Así que ya me callo y empieza Tomás. Vale, bueno, yo soy Tomás, me han presentado. Yo también me voy a poner de pie porque me siento más a gusto. Bueno, ciencia forense y la mujer. Representaciones sociales y estereotipos de género en la cultura popular del forensic noir. Bueno, esta presentación viene un poco a sazón de que ha sido el Día de Muertos, ¿no? Y de todos los santos. Y en el título, bueno, hay unos conceptos así un poco que igual no son familiares en el habla cotidiana, pero a la medida en la que vayamos explicándolos, pues vamos a hacer más alcanzables, ¿vale? Y yo quería empezar, bueno, pues como
estas series empiezan. Ha sucedido un asesinato, entonces os voy a pedir que viajemos en esta narración y que viajéis conmigo y que vayamos imaginándonos pues todo esto que sucede, ¿no? Pues imaginas un asesinato y hemos llegado tarde, como todos los asesinatos normalmente se llega tarde. Para cuando llegamos ya hay policías precintando el lugar del crimen. Entonces nosotros pasamos entre la gente curiosa que se agolpa para cuchichear y nosotros, que somos narradores omniscientes, pues podemos pasar el precinto sin ningún problema, porque nos lo podemos permitir. Y nos adentramos en la intimidad esta que se construía alrededor de ese precinto. Aquí hay un amplio despliegue de personal de la policía estudiando la escena que circunda a lo que nos ha traído aquí. Y estamos aquí porque hay un cadáver. Entonces tenemos este cadáver aquí. Mucha gente alrededor, sacando fotos, recogiendo pruebas. Pasa el tiempo, los curiosos se van, la policía ya ha recogido todas las muestras que tenía que recoger y entonces se llevan el cuerpo y con el cuerpo se llevan la trama a otro lugar. Y este es el laboratorio. Entonces ahora imagínense el laboratorio, la morgue, ¿no? El laboratorio allí donde van a parar pues, las personas que han fallecido. En este cuerpo está contenida la verdad del crimen y el porqué, cómo ha llegado ahí, quién era esa persona, pero está contenida bajo unas claves, ¿no? Unas claves que una persona en concreto va a ser capaz de descifrar y es la persona que se dedica a la medicina forense. Y esta persona es nuestro protagonista. Entonces yo os voy a pedir ahora que volquemos la atención en este ser, en esta persona. La persona que se dedica a la medicina forense. ¿Quién es? ¿Cómo se la imaginan ustedes, no? ¿Qué características les atribuyen? ¿Es hombre? ¿Es mujer? ¿Es de un género no binario? ¿Qué atuendo? ¿Cómo viste? ¿Cómo es su vida privada? ¿Tiene hijos? ¿Es feliz? Teniendo en cuenta, estamos construyendo una persona que no existe, salvo en nuestras imaginaciones privadas, teniendo en cuenta que lo único que sabemos de esta persona es su profesión. Y sin embargo, ya hemos sido capaces, nosotros, aquí, de crear este personaje. Y ya le hemos atribuido inconscientemente unas características concretas. ¿Cuál es su color de piel? ¿Le hemos puesto blanco? ¿Lo hemos hecho negro? ¿Lo hemos hecho... ¿Cómo lo hemos construido? ¿Tiene algún rasgo particular? Si es del Oriente Próximo, Oriente Medio, si es caucásico, ¿no? Entonces, estamos hablando de que hemos creado una persona que solo existe en nuestra imaginación y si pudiéramos registrar las respuestas de todos ustedes, habría divergencias, por supuesto, pero seguramente también habría algunas coincidencias significativas. Y lo bastante importante es como para decir que esta persona que nos hemos inventado no solo existe en mí, Tomás, que me lo acabo de pensar, o en cualquiera de ustedes, sino que también se alimenta de un imaginario colectivo, ¿no? De un imaginario social. Entonces, de alguna manera, podemos decir que esta persona en la que estamos pensando existe entre nosotros. Y entre nosotros la estamos construyendo, construimos esa imagen. Es la forma en la que vemos la realidad y nos entendemos entre nosotros, dado que compartimos algunos ejes en los que basamos nuestro entendimiento de la realidad, ¿no? Nosotros a esto le llamamos las representaciones sociales. ¿Hace falta? Sí. Vale. Desde arriba no se oye. Vale, pues ahora mejor. A estas imágenes, digamos, estereotipadas de la realidad, son lo que nosotros llamamos las representaciones sociales. Las representaciones sociales... ¿Ah, sí? Vale, las representaciones sociales, al fin y al cabo, son construcciones sociales, es decir, que las hacemos entre las personas, y de una manera bastante inconsciente, en realidad, en el que hacemos de alguna manera efable lo desconocido. Entonces, tenemos una realidad demasiado compleja para ser aprendida tal y como es, entonces lo que hacemos es reducirla y decantarla a algunos datos más o menos significativos que lo que hacen al final es construir una visión del mundo, una cosmovisión con unos valores concretos, ¿no? Entonces, ya he introducido el concepto de las representaciones sociales. Por ejemplo,
lo que ustedes han imaginado acerca de esta persona que hemos dicho que si existía o no existía entre nosotros y ustedes, está alimentada por todo este corpus de las representaciones sociales, ¿no? Todo este conocimiento un poco etéreo que se encuentra entre todos nosotros. Entonces, ya introducido este tema, os voy a explicar cuál es un poco el objetivo del estudio que hemos realizado. Lo que nosotros queremos es, de alguna forma, a través de estas caricaturas, de estos personajes que están disponibles en el imaginario social, a través de estas series policíacas, queremos dar cuenta de una realidad social emergente, y es el hecho de que las mujeres están ocupando lugares que tradicionalmente se han asignado a los varones. Entonces, lo que queremos a través de estos dispositivos culturales es describir cómo se está dando este cambio y qué tipo de personas se nos está permitiendo pensar de alguna forma, ¿no? Se nos está permitiendo imaginar, y dándoles un hueco en nuestra cabeza también podemos estar dándoles un hueco en esta realidad, ¿no? Que cada vez es más diversa y en la que tienen cabida cada vez más personas, ¿no? Entonces, tradicionalmente, si bien la mujer ha estado muy asociada a la vida, al dar la vida, pues esta mujer madre, ¿no? Como la que da la vida, la que da sentido a la vida, ahora estamos encontrando que la mujer también tiene presencia ante la muerte. Y estamos hablando de personas que se dedican a la medicina forense, que son capaces de extraer una verdad de la muerte, interpretar la muerte y así dar de alguna forma un sentido, ¿no? a toda la vida que ha tenido esa persona, un sentido a su final, ¿no? Vale, para realizar esto vamos a hacer... A ver, ¿qué es esto? Vale. Bueno, esto es un poco la chapa teórica que hemos realizado un estudio de metodología cualitativa, en concreto análisis crítico del discurso multimodal. ¿Esto qué quiere decir? Que nos hemos fijado en estos dispositivos culturales que vienen a ser estos artefactos, que vienen a ser las series de televisión, en cómo se codifican en esa serie los distintos mensajes y cómo nos llegan. Entonces, un poco los desciframos, los desglosamos, ¿no? Y nos hemos fijado en la historia de los personajes, en los diálogos, en las músicas que se utilizan, qué está intentando transmitir la música, ¿no? Estas tonalidades menores de la morgue, esa oscuridad. Nos hemos fijado en el atrezo, la iluminación, los planos, la trama y otras más, que ya iréis viendo, ¿vale? Entonces, sin más vueltas, las series que hemos analizado son Crossing Jordan, que, bueno, igual algunas os suenan, puede ser que os suenen, algunas ahí ya no se echan en la tele, antes estaban más. De todas formas, seguro que hay algunas que no estamos viendo aquí, que vosotros podéis tener presentes y podéis seguir acompañando nuestra exposición con eso que vosotros tenéis en la cabeza, porque es probable que se pueda aplicar, ¿vale? Tenemos Crossing Jordan, Rizzoli Niles, Bones, Cuerpo del Delito, Alexandra Elge, Candice Renoir, Tracy's, La Forense, y bueno, ahora mismo hay una caterva de nuevas series en Netflix, en HBO, en todas estas plataformas que están comiendo la tostada a la televisión, que bueno, podríamos estar aquí horas. Bueno, entonces, yo voy a empezar por la trama. La trama en estas series puede variar de un capítulo a otro, pero generalmente son historias que empiezan in media res. In media res, ¿qué quiere decir? Que empiezan en la mitad de la historia, en la mitad de la narración, o sea, la mitad de la trama. La trama es la consecución cronológica de los eventos que suceden en una historia, y la narración es la forma en la que se cuentan la trama. Pues si en estas series se empieza a contar la historia desde el momento en el que se encuentra el cadáver, es decir, que ya ha sucedido algo. Y el trabajo, el viaje, todo lo que se va a contar es cómo el médico forense, la médico forense, a través del análisis del cadáver, va a ir reconstruyendo la trama hacia atrás, va a ir reconstruyendo la historia del difunto, la vida, y va a desentrañar qué es lo que le ha llevado a la muerte y, en última instancia, quién ha causado la muerte de esta persona.
Después, bueno, y así es como se cerraría la trama, ¿vale? Entonces, ¿qué estamos viendo? Que la forense, la médico forense, es la persona que tiene una persona muy agenciada, muy poderosa, con muchos conocimientos científicos, que es la que tiene la capacidad para extraer la verdad de estos cuerpos y es la que de alguna forma va reconstruyendo toda esta narración, ¿vale? Entonces lo que hacemos es acompañarle un poco a lo largo de la historia. Entonces, en la estructura de 3 actos, planteamiento, nudo y desenlace, nosotros empezamos justo en el primer punto de giro, que es cuando descubrimos el cadáver. Después viene toda la investigación, se realiza una autopsia, se van superando todos los obstáculos que salen en el camino. Segundo punto de giro, hay una revelación significativa, ya sea del pasado del personaje o de alguien a quien están investigando, y en última instancia se restaura la justicia en una sociedad que ha sido mancillada por el crimen, ¿no? Entonces, con todo esto pensábamos en si era o no era nueva la figura de la mujer ante la muerte, y desde luego que no, ¿no? Que estábamos viendo que nos recordaba a distintos personajes, distintos arquetipos, como por ejemplo el de las moiras, ¿no? Las moiras eran unas deidades de la mitología clásica, eran 3, que se las figura también como hilanderas, y eran las que una devanaba el hilo, otra medía el hilo de la vida y la otra cortaba el hilo de la vida. Entonces estamos viendo cómo la forense es la persona que corta el cadáver, hilvana toda la historia del difunto a través de la información contenida en este cadáver y en última instancia cose de alguna forma no solo la herida que se ha realizado en ese cuerpo, sino también ese dolor en la sociedad, ¿no? Esa justicia reparadora que viene a poner las cosas en su orden originario, que bueno, es una sociedad imperfecta, pero cada vez en esta serie se va asemejando a cada vez algo más justo, ¿no? Después, los capítulos normalmente suelen estar insertos en una trama más importante. Entonces tenemos capítulos sueltos, que es de lo que hemos hablado ahora, y después está la trama general, que es la que va atando de alguna forma capítulo a capítulo. Y esto nos lleva a hablar del arco del personaje. ¿El arco del personaje qué es? Es el cambio que da el personaje protagonista, el cambio que da la forense. Tenemos en la estructura de en 3 actos, en el acto 1, la persona tiene unos objetivos que no puede alcanzar, entonces se plantea ir a por ellos. Y así empieza el acto 2. Todas las dificultades, todos los obstáculos que se encuentran en el camino hacia la consecución de sus objetivos, que al final los va superando y va aprendiendo. Y ese aprendizaje después se cataliza, digamos, en el acto 3, en el que ya el personaje se ha transformado, ha aprendido cosas a lo largo del camino, de alguna forma, pues o tiene ya sus objetivos al alcance o se ha reajustado con la realidad y ya es otra persona o una persona evolucionada, ¿vale? Al final el arco del personaje es lo que nos atrae, lo que nos hace empatizar con los protagonistas o con las protagonistas. Son esos conflictos pequeños, esos conflictos de intimidad, de relaciones. Y, por ejemplo, he traído 3 de las series que hemos analizado. Voy a hablar así brevemente de la doctora Jordan Cábano, por ejemplo. En Crossing Jordan es una mujer está siempre en conflicto con los límites, es una mujer muy transgresora. Y vemos cómo su madre fue asesinada en unas circunstancias que no se han esclarecido todavía. Entonces vamos viendo cómo el objetivo de Jordan puede ser esclarecer el asesinato de su madre, saber lo que pasó, resolver ese crimen, esa herida. Entonces, a lo largo de capítulo a capítulo, va encontrándose con obstáculos, va sacando nuevas pistas y cada vez va acercándose aún más a una verdad que es lo que está buscando. En última instancia no consigue llegar porque el capítulo la serie no acaba con el caso resuelto, pero sí más cerca, ¿no? Sí cada vez más cerca. También vemos que hay una subtrama amorosa
en la que se representa a esta doctora como una persona muy intransigente, con unos atributos muy tenaces, muy segura de sí misma, y tiene muchas veces problemas de quiere estar con un chico, pero ese chico luego no quiere estar con ella. Entonces se muestra esa parte vulnerable, ¿no? Esa parte de una mujer transgresora que no es aceptada por las personas que ella quiere, no es aceptada o más bien no es querida con esos atributos tan transgresores, ¿no? Y al final, pues el policía Buddy, su compañero, pues se queda con otra chica que es más dócil, menos transgresora al final, ¿vale? En el caso de la doctora Temperance Brennan, en Bones, por ejemplo, es una persona que, yendo al acto 1, digamos, a cómo es al principio, es una persona insensible. Y muchas veces se dice en los diálogos que tiene más don para comunicarse con los muertos que para comunicarse con los vivos. No sé si alguna vez habéis visto Bones, pero bueno, al final parece que a lo largo de todas las temporadas va resolviendo estos crímenes y va acercándose más a su equipo de trabajo y va empezando a hacer relaciones sociales cada vez más cercanas, ¿no? Lo cual culmina toda la serie culmina con ella siendo madre, que de alguna forma se representa el ser madre como esa ternura emocional, ese ser más accesible, más blanda y ser como de alguna forma esa parte más, me sale la palabra en euskera goxua, más cálida, de ser tan fría como es al principio, pues a ser más cálida, ¿no? Esto es un poco para ver cómo se representa a estas mujeres en estas series, ¿vale? Después está la doctora Megan Hunt en Cuerpo del delito, que es una persona que tenía muchísimo éxito, es una mente muy brillante, bueno, como todas las de las que estamos hablando, pero que tenía mucho éxito en el ámbito laboral, era neurocirujana. Entonces tiene un accidente en coche que le lleva a no poder practicar más la cirugía, porque tiene una lesión en las manos. Entonces, ¿qué pasa? Que ella, en su carrera profesional, ha descuidado la relación con su hija. Y existe esta subtrama a lo largo de toda la serie de cómo ella, la doctora Hunt, va intentando acercarse cada vez más a su hija, intentando conseguir su custodia, a la par que va, de alguna forma, pues reparando esas heridas sociales que son el crimen y los crímenes que se han cometido, ¿no? Un poco está esa idea de la reparación de fondo. Y con esto ya le paso la palabra a Virginia. Gracias, querido. ¿Me vas a asistir tú, por favor? Sí, ya le doy. No estoy acostumbrada a los micrófonos. No sé si estoy preparada para un micrófono, pero bueno. Entonces llegamos a Michel Foucault, que es uno de los grandes pensadores del último tercio del siglo XX, y habla sobre cómo los estudios culturales han depositado, bueno, él que es uno de las grandes mentes del siglo XX, ve que los cuerpos son sujetos de conocimiento y el conocimiento está ahí depositado en el sujeto, en el cuerpo yacente, en el cuerpo inerme, y este cuerpo inerme es el que nos va a llevar a la verdad objetiva que va a suponer que se le pueda llevar a la justicia reparadora a la figura de la víctima. Y como ha sido una muerte violentada, pues el criminal o supuestamente criminal deberá pagar. Pero los estudios culturales, que se basan muchísimo en la figura de Foucault, hablan de cómo ya se nos deriva una nueva mirada, por ejemplo, en las series estas de Forensic Noir, que es la mirada abyecta. Cuando encima a mí me suele suceder, cuando estuve haciendo para la investigación, cuando abren el cuerpo
y el cuerpo se convierte como un libro abierto, yo retiro la mirada porque para mí es un cuerpo violentado, es una muerte ya otra vez ejecutada, una segunda muerte porque ya le vuelven a abrir y entonces ahí está, empieza el diagnóstico de por qué es la muerte. Y entonces para muchas personas consideran que esa ejecución de la apertura es una mirada abyecta que muchas veces se asocia a las parafilias como puede ser el voyeurismo. Muchas personas que les gusta cómo se abre un cuerpo y dentro de la psicología se suele considerar un poco sano. Bueno, era solo para mencionar cómo Foucault empieza a hablar sobre los cuerpos y cómo el cuerpo es depositario de la verdad objetiva. Además, esta verdad objetiva que va a ser partícipe en la ciencia está basada llevada a cabo, es una verdad femenina que la ejecuta una mente instrumental como es la razón de la mujer forense, que muchísimas veces va a estar soportada y aportada por el axioma matemático. Siempre dicen que 250 de alcohol en sangre, es decir, siempre hay una cifra que es axiomática, que es la verdad objetivísima, que es la verdad matemática, y es la que dice a la ciencia que esta muerte ha sido causada por tal y tal, vamos a decir, agente o objeto o sustancia. O en este caso puede ser que, aparte de la muerte violenta, puede haber otras, vamos a decir, otras casuísticas o epifenómenos. Y entonces yo solo quería que habláramos de Foucault, que es el gran inspirador de lo que va a ser los estudios culturales y cómo los estudios culturales se han basado en el forensic noir como un gran género, subgénero, donde está triunfando la figura de la mujer. La mujer tenía siempre cabida como correlato a la figura del varón, pero ya a principios de... ¿me pasas, por favor? Sí. Cuando empezamos yo de esto soy muy... Es que si no lo veo paradigmáticamente, ¿me puedes poner, por favor, no, me pones, por favor, que no sea... Esta. No, que yo tenga el listado de... ¿De las diapositivas? Sí, sí, porque yo soy... Esto sería lo sintagmático, dentro de lo que es en fin, no sé si ustedes conocen la lingüística, el círculo de Praga dice que hay dos ejes en nuestra vida, el eje paradigmático y el sintagmático. Hay personas que entienden la realidad así y hay otras personas que entienden la realidad en vertical. Yo entiendo la realidad en vertical. Si veo esas diapositivas así en vertical, sé de lo que voy a hablar. Y si la veo solo una, no me acuerdo de lo que voy a hablar, para que vean que esto todo tiene relación y yo aquí para presentar esta comunicación hubiera preferido que hubiera estado siempre así, pero eso, muy bien. Aquí era Foucault, pasa por favor hasta llegar al cadáver como objeto de conocimiento. El cuerpo inerme nos va a dar vamos a decir, la causa de la muerte, pero la causa de la muerte solo la puede interpretar la gran exegeta, la hermeneuta, que va a ser la figura de la mujer forense, que es un nuevo territorio que había estado privado a la mujer. La mujer siempre había sido, de ser algo en medicina, siempre ha sido o pediatra o había sido médico de familia. En cambio, en estas series se abre un nuevo territorio de disidencia, un nuevo territorio de resistencia, que es la medicina forense. Como era una práctica que no gustaba a muchísimas personas, se vuelve como un territorio al que se le deriva a muchas mujeres porque no iba a tener trato social. Y entonces ahí empieza la figura del forensic noir, como un reducto, vamos a decir, narrativo para mujeres excluidas del ámbito laboral. Pero era la mujer forense y despunta por atractiva, por lista, por la mejor vestida, que vamos a ver cuáles son las características luego de las mujeres forenses. Nos lleva siempre la mujer forense, nos lleva a donde suceden los hechos y a partir de esos sucesos ella empieza a medir vamos a decir, los parámetros de la posible verdad. Pasamos de la evidencia a la certeza, de la certeza al axioma y del axioma nos llegamos a la verdad médica, que es la verdad médica que es la que va a poner, vamos a decir, reparación a la muerte violentada. Luego la policía llevará la verdad médica ante el fiscal y luego la justicia aplicará
el castigo a esa persona que ha llevado a cabo la muerte violentada. Porque todo esto es el camino que lleva lo de las moiras que había hablado antes mi querido alumno, cómo van cortando, pues al final la segmentación de la realidad es lo que lleva al final el triunfo de la verdad médica, que al final la justicia se basa siempre en la verdad médica. ¿Qué es la autopsia? Por ejemplo, la base etimológica de la autopsia es yo mismo ver lo que es la base. La autopsia se basa en la autopsia, es el término griego, para lo que es la evidencia, el término en latino. La evidencia, que es lo que veo yo, la autopsia es lo que yo estoy viendo. Y entonces, pero una de las cosas que la policía no puede hacer es basar toda la encausación de una persona en evidencias. Tiene que tener certezas y tiene que demostrar los hechos. Entonces, aquí llega la figura de la mujer forense. Entonces, la verdad forénsica es que tiene que estar basado en hechos reales y físicos y luego que esté constatada generalmente en parámetros axiomáticos como lo son las muertes matemáticas. Y luego aquí las personas, las figuras de la mujer siempre tienen estos debates y dilemas sociales y ellas son siempre muy éticas y muy moralistas, porque, por ejemplo, si vemos la figura de Temperance, que luego hablaremos sobre la nomenclatura, sobre la etimología de su nombre, cómo se llama Temperance, que en castellano es templanza, que es una de las 4 virtudes cardinales que lo sustentan vamos a decir, la filosofía moral de Platón. Habla de justicia, templanza, fortaleza y prudencia, que son las grandes, vamos a decir, pilares, el que está soportado todo el edificio de la filosofía occidental. Y Temperance, templanza, la médico forense de Bones, ella está siempre en debates morales, como ha dicho ella. Es tan franca y tan honesta que no tiene, como se dice ahora, no tiene filtro y te dice la verdad así, a bocajarro, y la gente no está preparada muchísimas veces para la verdad. Nosotros preferimos siempre las mentiritillas, las piadosas, famosas piadosas mentiras, porque muchas veces no estamos preparadas para arrojarnos a la verdad. Y ella es contumaz y ella siempre persiste e insiste. Hay capítulos y tramas, como ha contado, las subtramas muchas veces tardan muchos capítulos en descubrir la causa de una muerte, pero ella es contumaz, es spinoziana. Con natus perseverandi, persevera, se tira todo un capítulo con nimias verdades, nimios atisbos de insinuaciones de algo para conseguir llegar a esa verdad, porque estas mujeres son así. Y entonces, la del Forensic Noir despunta como que es muy repetitivo. Y entonces aquí, por ejemplo, vemos que hice un sondeo sobre a quién les gusta el Forensic Noir. Y, por ejemplo, a mi franja etaria, una mujer de 50 y tantos años, no le gusta el Forensic Noir. Estamos muy hartas ya de tanto romanticismo de la UNO y de tantos amores y demás. Entonces vemos las tramas estas del in media res, sabemos que en 50 minutos se va a resolver y encima se le va a castigar a la persona que ha cometido la muerte violentada, y sabemos que va a haber una justicia reparadora que le va a poner en esa persona en exclusión social, se va a ser penado y va a ir a una cárcel. Pero generalmente dice Freud que es la única forma de habituarnos a lo que va a ser el fin de nuestra vida, la muerte, viendo qué es la muerte e interpretando científicamente cómo va a ser nuestra muerte, por ejemplo. Entonces, en esa exposición, todos los días, en esa catesis que es ver los capítulos, pues sentimos que encontramos el alivio de poder interpretar. La muerte en Occidente es siempre una muerte triste y trágica, pero para otras culturas la muerte es solo un mero tránsito para llegar a un estado mejor o para llegar a la reencarnación o futuros cuerpos. Pero en cambio para Occidente siempre es asociada a la pérdida, cuando no tiene que ser así. Pero bueno, este es el tema que no tenemos resuelto en la civilización, en la cultura occidental. ¿Me pasas, por favor? Y aquí diríamos que hay muchísimas, la lingüística forense también es muy importante y aparece muchísimo en
en las series, pero estamos todos acostumbrados ya a la términos y ya utilizamos en nuestro lenguaje y acervo popular el término como postmortem, perimortem, epiteliales, laceraciones son ya, pues, yo creo que ustedes ya estarán acostumbradas a oír esto. Seguro que le digo que son las epiteliales y todo el mundo sabrá que son las epiteliales y como las huellas dactilares aparecen en todas partes y estamos ya acostumbrados a ese tipo de terminología como parte presente en nuestra vida. Tenemos que entender que es algo excepcional que ir a una morgue. Yo no he estado nunca en una morgue. ¿Han estado en una morgue? No, pero ¿para qué? Pero todos los días, a través de estos episodios, vamos a un escenario de interpretación de la muerte que es la pura asepsia. Se busca, vamos a decir, la falta... se busca la mayoría de las, luego vamos a hablar de, como no sé qué ahora voy bien de tiempo, ¿cómo se dice? Luego hablaremos una de las variantes que tiene estas mujeres forenses, pero la mayoría de las mujeres forenses están siempre reducidas al ámbito de la morgue. La morgue, en los escenarios de los pasillos de la morgue y demás. Es decir, todo sucede, lo que se dice en inglés, indoors. Todo sucede en escenarios vamos a decir, en entornos cubiertos. La mayoría de el escenario abierto solo es para acudir a donde se ha cometido el crimen, donde se ha producido la muerte violentada, para entender cómo ha sido, dónde si ha sido con tiros o si ha sido con... Eso. Solo se acude al escenario social de aperturismo cuando las únicas ocasiones cuando vemos que se acude a la escena del delito. Lo demás siempre sucede en ámbitos cerrados, porque una de las cosas que vamos a ver es, luego veremos sobre, que no quiero desvelar los entresijos, me pasas por favor, sí. Me pasas hasta la 23 por favor, que yo he hablado aquí de las epiteliales y demás, y aquí volvemos a los antecedentes. Y lo que yo quería decir es que todas estas series de mujeres, grandes mujeres, encima mujeres con extraordinarias capacidades intelectuales, con una ejecución de una razón instrumental que le lleva a ser poseedora de la extrema sutileza de la razón, y entonces estas mujeres siempre son valoradas en su contrapuesto, que es el antagónico, la figura antagónica del varón. ¿Cómo sucede el forensic criminal? La mayoría de las veces siempre la figura del varón ha estado presente, y a finales de los años, aquí empezamos con el origen de estas series. Se llamaba Quincy Me, que es una serie que a finales de los años 70, que yo me acuerdo de ver de pequeñita, no sé si ustedes lo han visto, si daban en la televisión española, solían dar los sábados a la noche, y me acuerdo yo de esa serie, y esa era un médico forense que era un cascarrabias, y siempre estaba, pero como el carácter pertinaz y contumaz y porfía de querer conseguir la verdad, él siempre estaba así, con ese gesto de huraño, que es lo que le caracteriza. Luego veremos a Crossing Jordan, que Crossing Jordan creemos que puede ser, porque siempre estaba enfadada, y en inglés cross es enfadada y Crossing Jordan es enfadando. Bueno, todo esto se verá luego. Ahí vemos el gesto enfurecido y huraño de Queens, y han replicado, han espejeado la figura de esta persona, este personaje varón, en el representante femenino. Por ejemplo, otra de las series que ahora están reponiendo, por eso, como yo veníamos aquí, vamos a mirar lo que hay en las series que se pueden ver. No sé si son ustedes consumidores de Netflix y demás. Sí, bien, pero yo miré lo que está disponible en la televisión para ser más democrática la visión que podíamos tener. Y en Paramount están dando diagnóstico asesinato. Y aquí ya vemos que el doctor Marcel Sloan, que es el varón, que es el que trabaja en Mary Poppins, en la figura del monero que canta y eso. Es el gran médico, la figura del eje central que orbita toda la serie,
pero la patóloga forense, ya en eso empiezan los atisbos de lo que es la medicina forense femenina y la representación social de la mujer forense, es Amanda Bentley, que empieza a ser más o menos su novia, pero que ya empieza la figura de la médico forense y encima aquí empiezan los primeros momentos de interseccionalidad. Ya no es una médica blanca, es una médica con otra, vamos a decir, está racializada y es negra y es muy atractiva, y luego ya veremos cómo ya empiezan las variantes de presencia de la mujer forense, médica forense, no solo es médica blanca, sino que ya tiene ya muchos rasgos y ya muchas variantes. La panoplia de mujeres ya se dan cuenta los del género que tiene que haber cobertura para todo el espectro social. Y entonces, aquí ya hemos visto, ya sucede que esto es el puro anacronismo. No sé si suelen ver, que también está después de Diagnóstico de Asesinato, está esta serie, que es Murder, que está ambientada en finales del siglo XIX en Canadá, que vemos que el cronotopo es totalmente diferente, pero ahí vemos la figura tan guapa de esa mujer, que es la médico forense, que hace de correlato femenino del gran policía, y esta médico es forense y se enfrenta a todos los desafíos sociales del momento, pero ¿es posible que pueda existir una mujer forense a finales del siglo XIX en Canadá? No creo, pero bueno, se ha reconstruido la ficción y entonces al reconstruirse la ficción yo he recogido para que son estas figuras en sí, estos roles representados por las mujeres son tan atractivos que actualmente ya se vuelve al pasado para incluso caer en el puro anacronismo. No existían, pero está reconstruido una ficción. ¿Me pasas, por favor? Incluso a finales, una etapa finisecular del siglo XIX al XX. Bueno, no era la pura realidad, pero para que veamos que la ficción supera la ficción muchísimas veces. ¿Cuáles son los actanciales? La mayoría de, por ejemplo, de las grandes series de carácter de forensic noir son relativas a escenarios topográficos. Son ciudades las que suelen llevar en CIS, Nueva York, en CIS, Nueva Orleans, en CIS, Los Ángeles, en CIS, Hawái. Luego en CSI, Miami, CSI, Las Vegas, todas tienen una ciudad referencial y esa ciudad se vuelve una parte es como si fuera un personaje y toda la trama sucede alrededor de esa ciudad y las características de esa ciudad salen en la película, en la serie. Entonces muchas veces es correlato de la figura de la mujer y la mujer está adscrita al espacio que la determina. ¿Me puedes pasar, por favor? Y aquí volvemos a lo que antes ha dicho Megan Hunt, porque yo quiero llegar a lo de la antroponimia que caracteriza a estas mujeres. Yo lo que quería leer, hemos hecho un análisis del discurso multimodal, crítico del discurso, y para que veamos en la sinopsis de la serie, cuando uno entra a ver cómo está reescrita la figura de esa mujer, dice, la doctora Megan Hunt, la nueva patóloga forense del Cuerpo de Policía de Filadelfia, intelectualmente fantástica, pero emocionalmente inestable, se enfrenta a problemas en su vida personal mientras desafía el reglamento policial para llevar a los delincuentes ante la justicia y ofrecer paz a las víctimas y sus familias. Pero ya vemos que ahí hay unos juicios de valor muy posicionados ideológicamente como intelectualmente fantástica, claro, muy bien aquí, como las características de la narratología, la magia, lo mirífico y lo fantástico, porque ya desafía todo, vamos a decir, toda la instrumentalidad de la razón. Ella llega a cuotas insólitas del ejercicio de esa, vamos a decir, esa facultad que tenemos las personas, pero no, emocionalmente inestable, para que veamos quién es el que valora que es emocionalmente inestable. La figura del varón. ¿Qué sucede? Que ella, como no triunfa en el ámbito de la domesticidad, porque ella era esta persona era una gran cirujana que prefería salvar las vidas a ir a su casa a las 6 y cuidar a su hija y preparar la cena. Y entonces, si a las 6 de la menos 5 se le presentaba que había que realizar una operación, pues no llegaba a su casa hasta las 12 de la noche, pero prefería salvar una vida a cumplir el rol de mujer solícita, doméstica, que le asigna la sociedad. Y entonces, esa
ese desafío a lo que es el rol asignado se le castiga por ello. Y entonces esta mujer, a lo largo de la serie, se ve que ha tenido una relación muy mala con su madre, tiene una relación mala con su hija, tiene una relación mala con la sociedad, pero porque ella busca la verdad, siempre busca la verdad para resarcir. Ella lo que decía aquí, ofrecer paz a las víctimas. Lo que quiere una víctima, muchas veces, la víctima no como la persona que ha sido que ha sufrido la muerte violentada, sino que la familia de esa víctima lo que quiere es poder descansar. Ya sabemos que no va a poder dormir, pero por lo menos llegar a entender lo que es una muerte violenta, porque se le ha dado el diagnóstico y se le ha encontrado la persona que ha cometido el crimen, porque muchas veces las madres vemos en la televisión, y esto no es narración ni narratología, el sufrimiento de las madres de esas niñas que han desaparecido y que lloran y lloran porque no pueden encontrar los cadáveres y no pueden entender que alguien les haya querido matar. Entonces eso tiene que ser trágico, lo peor de la vida, pero aquí la señora Megan Hunt nos lo quiere ofrecer. Y Megan Hunt, vemos que el apellido es una de las claves. La mayoría de estas patólogas forenses o estas médicos forenses tienen, en la antroponimia, tienen alguna pista de lo que va a ser. Hunt es caza, y esta es la que va a dar caza al asesino, es el que se oculta, pero ella, pertinaz cazadora como Diana, va con su mente brillante, va a perseguir el dato, y ese dato que lo encuentra en el cuerpo inerme lo va a extraer de todos esos análisis que ella pueda llevar a cabo, y entonces ella va a dar, vamos a decir, cierto sosiego a la zozobra de las familias. Entonces esa es la misión que ella decidido que iba a tener, y es por eso como una cazadora. La antroponimia, hemos hablado de temperance como templanza, como una de las virtudes el fundamento de la filosofía y fundamento del ideario de Occidente, que luego estas virtudes cardinales se reproducen en las teologales, en el cristianismo, como esperanza, fe y caridad, que son las tan importantes para el catolicismo. Por ejemplo, en Crossing Jordan, el río Jordán, es de nuevo muy importante para el fundamento de lo que es las civilizaciones del libro o las culturas del libro. El río Jordán es una de las, vamos a decir, se trata de Jordan es uno de los hidrónimos, es el río Jordán. Y este es el río que que está en Tierra Santa y que desemboca en el Mar Muerto. Y entonces ya es como un río que fluye, y entonces baja hasta encontrar la muerte, al desentrañar lo que ha sido la causa de la muerte, como la Ribera Estigia. Y luego, como la antesala a la morgue, baja a la morgue, porque la morgue generalmente suele estar en los institutos anatómicos forenses para preservar la asepsia y la humedad de las condiciones necesarias para la autopsia. Suelen estar en sótanos, no suelen estar en los áticos, sino que suelen estar como se dice, como antes eran las apotecas, como las boticas. Suelen estar en sitios soterrados para mantener ciertas, vamos a decir, ciertos ciertas condiciones ambientales. Y en Crossing Jordan, que es una de las posibles traducciones, sería cruzando el río Jordán, ¿no? Y en algunas religiones mistéricas se habla de los 3 ríos que nos llevan a entender la vida. Está Nemosine, que es la memoria, que hay, por ejemplo, la palabra mnemotécnica. Luego está el río Lete, que el río Nemosine es el río que nos hace recordar todas las cosas. El río Lete es el que nos hace olvidar todas las cosas. Y hay un río que cruza los dos, que es el río de la vida, porque la mayoría de las personas olvidamos y recordamos, porque no es posible olvidar todo, porque sería como tener una patología, como por ejemplo que no recuerdas nada, como cuando ya entra en escenarios de patologías como puede ser el Alzheimer y demás. Y otra de las cosas que sucede es que si queremos vivir no podemos recordar todos, tenemos que hacer
tabula rasa, porque recordarnos todos siempre, además podemos ser, nos puede llevar a la mezquindad de querer ser rencorosas porque nos han hecho eso, no. La persona, para encontrar el equilibrio, el sosiego en su vida, tiene que olvidar y recordar. Y todos los días nos levantamos olvidando cosas y recordando cosas. Todo no se puede mantener. Entonces, esto es lo del Jordán, y entonces que hay que, lo del Crossing Jordan puede ser de nuevo, una remembranza de lo que es la vida frente a lo que es siempre la interpretación suya de la muerte. Y Crossing Jordan es que ella siempre está enfadada, en esta serie ella siempre está malhumorada, y entonces es como enfadando a toda la vida, le enfada a Jordan porque ella es intérprete de la muerte, ella es la gran exégeta de la muerte, y todo lo que sucede en la vida siempre le está zozobrando y molestando. Y entonces es una de sus características, es que siempre está enfadada. Está cruzada. Sí, está. Y entonces, y aquí es otra de las grandes, es la de Riccioli y Ice, que están dando en A3 series, los lunes por la tarde, por la noche, algo así. Y entonces ella se llama Moira, como ha recordado Tomás. Y entonces las Moiras son esas figuras de la mitología griega, que eran 3, y siempre, porque la numeración es muy importante de la mitología, y entonces eran 3, y ya hemos hablado como una devanada, la otra medía la vida y luego la otra la cortaba. Y entonces Moira, que se llama incluso como las Moiras, tiene a su vez el nombre de las Moiras es asociado siempre y vinculado al infortunio y la desgracia, porque claro, las Moiras cuando te tocaban la puerta, generalmente era que te enterabas que te iban a cortar, que te cortaban. Generalmente cuando estamos felices en la vida no sabemos que somos finitos y que podemos morir, siempre pensamos que somos inmortales y que vamos a seguir viviendo, pero cuando aparece la figura de la Moira, como es como la figura de la muerte y la guadaña. En la víspera del martes aparecían por las calles las figuras de las personas disfrazadas de Halloween, que iban vestidos de la muerte, y por eso se llevaban la guadaña y la cobertura de lo que podría haber sido la Moira. Y Moira en este caso es la forense que está interpretando lo que es el destino y la muerte de esa persona. Y luego va a revertir la verdad sobre su muerte. ¿Me puedes cambiar? Hemos hablado de témperas, como ya estamos llegando al final, entonces ya hemos hablado de que esta mujer es tenaz y la templanza le caracteriza porque como es una mujer que le acusan de no tener sentimientos, pero como ha dicho a lo largo de la trama de las diferentes series, el maternaje que se le impone, porque una de las cosas que sucede en estas series de Forensic Noir es que nos domestican a las mujeres y nos hacen pasar por el aro de que somos seres que tenemos que estar vinculados al romanticismo, que queremos tener una casa bonita, que queremos tener una vida feliz, que queremos tener todos los escenarios que se nos imponen a las mujeres. Y muchas veces decimos, pero ¿cómo? Si no era parte de la trama, Témperas no puede ser madre, porque luego una de las cosas que le ocurre es que empieza a flaquear su condición de implacable con su capacidad intelectual. Dice que las madres suavizan, porque han querido suavizar el personaje de esta implacable fiereza del raciocinio y ejecución del raciocinio, le han castigado y le han dicho, bueno, vamos a hacerle madre para hacerle más naturalizada. Si es así, ¿por qué tenemos que cambiar los personajes? Pero para que veáis que se puede alterar la naturaleza de los personajes a lo largo de la trama. Y aquí otro de los nombres es Alessandra, que es la protectora de la humanidad. Y esta mujer se caracteriza porque da paz, como han dicho antes también. Ella lo que busca es dar paz a esas personas que han perdido un ser querido y tiene que buscar la causa de la muerte de ese ser querido. Y, por ejemplo, otra de las figuras, esta es una serie alemana que se llama, que dan también creo que es en Energy, que se llama Soko Leibniz. No sé, es alemana, es de las pocas que es alemana, porque la narratología forense está especializada casi en Estados Unidos y también ahora gusta muchísimo en Francia. Y esta es una serie alemana y esta es Aline Rossi, que también es otra pero esta, como con la siguiente que vemos, que es para tener en cuenta de nuevo la interseccionalidad, son personas
ya mayores, que son de 60 años, porque hasta ahora hemos visto que eran muy, vamos a decir, plenamente femeninas y plenamente, vamos a decir, activas. Pero ¿qué sucede cuando las mujeres sufrimos los climaterios y las menopausias y cuando llegamos a una edad como nos convertimos en sexagenarias? Que parece que tenemos que salir de escena. Y en cambio, en Candide Renoir, que es un giro ya también y un guiño a lo que es el forensic noir, porque se llama Renoir, 2 veces noir, que son dos mujeres, por ejemplo, que el antagonismo lo realiza la forense, que es una mujer rubia y pequeñita y en su 60, y Candice, que es también una madre de 4, a las dos les acusan de ser mujeres, y a Candice Renoir sucesivamente le están diciendo que es rubia y regordeta. Y es algún obstáculo para ser policía en la vida, pero para la insistencia de la serie es que se les criminaliza por ser rubia y regordeta. Y digo yo, ¿tiene alguna contrapartida en la resolución policial? Pero para que vean que algunas fisionomías y algunas caracterologías de la fisiología humana, a las mujeres se nos acusa de ellas. Digo yo, ¿y qué pasa si es pelirroja y con pecas? Nada. Así que, y entonces aquí ya empieza la interseccionalidad y las características principales de todos estos, porque se podían haber hecho miles y miles de análisis, pero claro, teníamos que reducirnos ya estamos llegando a la hora, y entonces es que son transgresoras, no aceptan su destino. ¿Por qué? A mí cuántas veces me han dicho que no, y yo no lo acepto, porque tengo que abrir caminos para las siguientes generaciones. A las mujeres se nos ponen muchísimas cortapisas, y una de ellas es que a estas mujeres, en todos los capítulos, son unas mujeres muy agenciadas, muy empoderadas, pero en todos los capítulos se condiciona que son mujeres. Y, por ejemplo, en el caso de Megan Hunt, la cazadora, vamos a decir, es que ella viste de forma que elocuentemente marca su morfología femenina, y aparece en la escena sórdida y, vamos a decir, envilecida, abyecta de una muerte violentada, con unos manolos, unos zapatos, y ella va guapísima y va embutida en unos trajes y unas faldas tubo que no dejan ni moverse, pero ella acude estéticamente lo más estilizada y bella posible para contrarrestar la sordidez y la abyección de una muerte que es violenta. Es como una contrapartida y un regalo que ella hace a la víctima. Ella siempre acude guapa porque la víctima se lo merece. Y entonces son siempre guapas y atractivas, porque así han decidido los guionistas, pero yo creo que para rescatar la figura de una mujer que siempre había estado relegada vamos a decir, a papeles secundarios. Y ahora le dice, pues ahora vais a ser mujeres principales, y encima os vamos a otorgar las características de guapas y atractivas, y encima listísimas. Y ponéis la siguiente, por favor. Pero ellas son todas increíblemente racionales, pero de una ejecución y, vamos a decir, sofisticación intelectual que eclipsa al varón. Y entonces, por ello, les hacen insensibles y frías. Son muy guapas, pero les perjudican digo, te vamos a dar este atributo, pero te vamos a castigar con la insensibilidad. Y luego, ya para ajustarnos al tiempo, había una nueva variante que está surgiendo dentro del género de la narrativa forensic noir, que es el forensic noir emocional, que ya empiezan ahora a reunir todas esas características que ya no estaban presentes. Y conocen esta serie, que es la que llama La Coroner, que en inglés es la forense. Y esta mujer sufre muchísimo, por ejemplo. Ella está ubicada en Canadá, y ella intenta resarcir la figura de la víctima, y habla con la víctima y le dice que es la fortuna, les dedica un votivo, vamos a decir, como un epitafio, antes de poder empezar a analizar, llevar a esa verdad inductiva, que es empezar a analizar el cuerpo. Eso
les toca, vamos a decir, se funde con la víctima para que vean que ella es una persona emocional y que la verdad, no sé cómo les dicen, que vamos a decir que es muy sentido el Parlamento que emotivamente le otorga la figura de la víctima y empieza ya lo que es el análisis del cuerpo del delito o la figura violentada. Y entonces es tan emocional y a veces saben, porque las personas no sabemos muchas veces la causa de muerte, pero cuando ellas conocen la muerte y conocen que esa muerte ha sido tan violenta, ese conocimiento de la muerte les lleva a que muchas veces se vomiten, se reconozca que son humanas y lloran porque saben que esa persona ha sufrido tantísimo, porque muchas veces las víctimas han sido víctimas de torturas, de muertes tan sangrientas, tan descuartizadas, que ellas mismas sufren por la víctima y entonces encarnan y somatizan lo que es el dolor. Y esas forenses emocionales ponen en esas series, cuando llegan a esa sintomatología que es casi perder el rol profesional de médico forense, porque los médicos no suelen llorar cuando te dan una mala noticia, pero cuando ellas ven que están, vamos a decir, acercándose al campo tan emocional que no se deben acercar, ellas sufren y encima el coste emocional lo saben que lo llevan y muchas veces luego tienen, por esa carga emocional que tienen en el ámbito laboral, lo llevan al ámbito profesional, el ámbito doméstico y muchas veces sufren y por eso son esas figuras que hemos estado narrando que no pueden tener vínculos sociales, no, vínculos románticos o vínculos domésticos con otras personas en sus casas. La mayoría viven solas y viven aisladas de lo social, muchas veces vamos a decir, por su gran ejecución racional. Y en esta forense emocional, lo que sucede en estas es que empezamos a conocer sus vidas. La morgue es importante, el análisis, la mesa de autopsias es muy importante, pero estas personas del forensic emocional es que ya empiezan a tener una vida y se empieza a reconocer el ámbito privado, cómo viven en su familia, cómo es su familia. Por ejemplo, en esta ella tiene un hijo, ese hijo es gay, el padre empieza a tener signos de demencia, es viuda, es decir, que hay muchos componentes emocionales para hacer una nueva subtrama de lo que puede ser un nuevo subgénero, un hilo argumentativo de lo que es el forensic noir, que es el forensic noir emocional. Y aquí hemos ya pasado 5 minutos de lo que se supone. Yo podría hablar muchísimo, hemos traído muchas diapositivas, pero yo si quieren lo dejo aquí y luego vayan a casa y analicen las series a partir de lo que les ha parecido interesante, ¿no? Para que vean que hay una estructura siempre en el forensic noir, como muchas veces se alaba la figura de la mujer como altamente racional, pero muchas veces hay como una crítica subrepticia de que estas mujeres tienen que pagarlo. Si son tan guapas, son tan listas, pues que no tengan novio, que no tengan seres queridos. Lo tenemos que pagar. Pero hasta aquí quería hacerles ver que este género está gustando mucho a las mujeres de cierta edad. Por ejemplo, mi franja, a mis amigas les encanta, ya no les gusta cosas de amor, eso ya no. Mejor esto que empieza y termina, y si podemos restablecer el orden social y alguien tiene que... No nos gustaría que hubiera víctimas, pero muchas veces ni las víctimas nos parecen víctimas porque queremos saber esta persona cómo llega a esclarecer un hecho y cómo llega a interpretar un dato. Así que... Y hasta aquí ha sido, yo no quiero extenderme más, hasta aquí ha sido lo que podría ser las representaciones sociales desde el análisis crítico del discurso multimodal. Y si quieren realizar alguna pregunta, estaríamos encantados. Muchísimas gracias. ¿Algú vol fer qualque pregunta? Buenas noches. Me llamo Chisca y mi pregunta es,
¿Es condición que todas estas protagonistas caigan mal? Parece ser. Siempre. Sí, de sí. entrada, incluso a las mismas mujeres. Sí, que es. Un estereotipo de que sale y quiero decir que los guionistas ya está pensado que sea así. Sí, que sí. de entrada nos caigan mal. Como son transgresoras, desafían la norma, ¿qué hacen? Pues vamos a decir, son seres malignas para las propias personas. Vamos a decir que no gustan y está prefijado que no nos guste porque como son tan transgresoras, lo que todavía sigue, empezaba el título, era las representaciones sociales. La sociedad somos... Las mujeres hemos estado hablando de cómo estábamos aquí, la mayoría somos mujeres, el ámbito cultural gusta a las mujeres estar en representaciones de cultura, de estar en trabajos que nos representen como personas, quiere decir que no, la mayoría de las personas trabajamos porque tenemos que trabajar, pero buscamos una profesión que nos represente y donde nos hallemos mejor y demás. Pero a la hora de si tenemos que brillar y tenemos que florecer en un campo, se nos castiga por ser brillantes y por ser florecientes, que dice que no nos dejan. Siempre hablamos de esto con los... todavía la sociedad está preparada, por eso he hablado de la interseccionalidad. Todavía muchísimos campos de la psicología, por ejemplo, es femenina, pero solo a cierto nivel. A nivel de ir a congresos y demás, siempre es masculina. La docencia toda femenina, las grandes intérpretes, psicólogas siempre somos las mujeres, pero luego cuando tiene que ir a la ciencia, todos los manuales son escritos por hombres y ya se nos descarta de ciertos escenarios y si brillas, te hacen tener un perfil que caigas mal, que no seas aceptada, porque no... Y además se ve en la representación social, se busca que seamos rechazadas. Ellas son grandes mujeres y dedican todo su conocimiento, son pertinaces, contumaces, se dedican a que la persona, la familia, a veces la propia familia rechaza a estas mujeres, que son las que le van a decir, este es el asesino de tu hija o este es el... Pero la propia familia rechaza porque hacen que tengan estas mujeres unas características que son repudiadas por el ideario social. Y en las series pasa lo mismo y no, yo creo que todavía el varón no está preparado para que brillemos todo lo que podamos brillar, porque se nos castiga. Si queremos ser listas y así que resolver todas las cosas, siempre hay un atisbo de exclusión. Y la exclusión va a estar siempre presente hasta que, como cuando hemos confraternizado el querido alumno y la profesora, que dice, cuando se dé esta relación transversal, yo creo que es cuando vamos a ser aceptadas y ya no se nos va a representar así como qué tía más gorda, que nos cae fatal. Es que son que no manejan lo social. Las habilidades blandas, las soft skills, que se dice, por ejemplo, estas mujeres no las tienen porque ellas buscan la verdad, pero la buscan de forma coherente. No es decir que no son implacables, pero se ajustan y ya hemos visto que estas mujeres, incluso por encontrar la verdad, desafían, como la explicación que había que desafían a la policía y demás, pero no gusta eso. Y nos representan de tal forma que no somos aceptadas por el colectivo propio de las mujeres y por el rechazo social manifiesto, vamos. Como he dicho, caen fatal. ¿Y por qué te parece que es un tipo de personaje femenino que está mucho más presente en la ficción de las series que en la literatura negra? ¿Por qué en las series? ¿Por qué más que en la literatura? Porque la literatura sigue siendo más protagonizada por el forense masculino. Claro, sí. Y yo lo que quería, a la vez que aparecía la médico forense, he intentado rescatar también las policías mujeres, porque ahora ya empiezan el correlato, porque el otro día, cuando ha habido una nueva que es en CIS Hawái, que ya es vamos a decir que la que lleva la trama policial es mujer y la forense también es mujer. Yo creo que en literatura
la literatura, vamos a decir, la literatura negra gusta más de un personaje masculino porque tiene, vamos a decir, por el anclaje que tiene la ficción, yo creo, del detective masculino con el pasado. Quiero decir, no hay tanta tradición de detective femenina. Y entonces, por ejemplo, el otro día vi que había una monja detective. Y dije yo, ¿pero qué pinta una monja detective en los años 50 haciendo, vamos, elucubraciones como si estuviera en el 2022? Que no tenía esto de nuevo del anacronismo. Pero yo creo, como todas tenemos la lectura del coherente del detective, fumando, jazz, todo el background que existe en la representación social la tenemos más fácil con el detective varón, pues nos gusta el detective varón porque ¿cuántas mujeres detectives conocemos? Yo no conozco muchas, que tengan sagas y demás. Ah, sí, Jessica, que cuando me dio mucha pena, cuando estaba escribiendo y dije yo, ay, pobrecita, pero era nonagenaria y dije yo, bueno, sí, pero, por ejemplo, si ha escrito un crimen, era como casi una... No era detective. Sí, pero era... Teníamos tan claro que en Cabo Road, o como era el sitio, Cape Cove, y que le iba a llamar al médico y que iban a pasar por la tienda de no sé qué y tal. Sabíamos todos lo que iba a suceder sin haber visto el episodio, porque ya sabíamos todos los elementos, siempre se repetían. Y lo de que se ha escrito un crimen, eso ya, la música ya como ella empezaba con la tipografía, ya sabía cómo iba a ser el capítulo, porque ya la música ya te lleva, porque yo como soy musicóloga, ya digo yo, la semiótica de la música ya te lleva, como es una música tan pegadiza, te lleva a saber lo que iba a pasar. Y además, sin embargo, en Jessica Fletcher me estaba acordando que muchas veces es o sea, está en calidad de detective, pero es escritora. Entonces, no es detective. Y el crédito de la resolución de los casos, que casi siempre gira en torno a lo que ha hecho ella y a los datos que ella ha recabado, nunca se lo lleva ella. Y siempre es para el detective de la policía, el del bigote o... Eso sí, sí, pero está ahí, ¿no? Es una especie de... empieza a aparecer, ¿no? Empieza a aparecer. Entonces yo pensaba, ¿no?, que todas estas desviaciones de la norma que se castigan, y las castigamos sin querer. Sí, sí, vamos. Porque, joder, está pasando algo que no me espero que pase, ¿no? Que de repente, uy, esta chica que lo tiene todo, tiene tanto, no sé qué... A ver, algo no me cuadra, ¿no? Y ya empezamos a hacer... cuando en realidad, oye, pues igual... Lo tiene todo. Si es el Quincy, el detective este que hemos traído aquí, el primero, bueno, nos imaginamos a un señor que tiene, vamos, la vida resuelta, que luego tendrá sus problemas, pero, bueno, que es listo, que está con quien quiere y que, como no tiene que ocuparse de todo lo que es lo doméstico, pues como ya lo va a hacer la mujer, y no nos molesta eso, ¿no? Eso no nos molesta. Y si lo hace una mujer, de repente es que no se está haciendo cargo de su... Oye, a ver qué ¿Cómo pasa tendrá aquí? la casa de sucia? Pues no sé. Pero siempre es esas preguntas de que la domesticidad y como diciendo... Y encima que tienes que hacer la compra y encima que tienes que... Pues eso, que descuida. Y ese descuida lo tenemos que pagar. Y yo digo... Claro, claro, por eso, pero... Eso sí, claro. Claro, por eso, pero Candice, ella se deja asistir y ella sabe que... Ella reconoce que descuida a su familia, pero al final... los correlatos masculinos siempre están ahí, pero al final ella es la lista. En Candice Renoir, ella es la lista que le atacan siempre, todo es en rosa, con las botas catiuscas en rosa, la cartera en rosa. Quiere decir, esa feminidad se le otorga a través de la semiótica del color. Y entonces, pero ella hace así
Hace así. Y cuando hace así, ya sabe la gente que ya va a resolver el crimen, y los hombres, ellos, los propios hombres, saben que ya vamos a decir, se barruntan la verdad, ella es como el gran oráculo que va a decir, ha aislado 4, vamos a decir, evidencias que nadie había tenido en cuenta, y ella desvela, pero siempre le están sometiendo al rol de que es rubia, es gordita, y digo yo, pero yo no le veo ni tan rubia, ni, bueno, rubia sí es evidente, pero no está tan gorda como para decirle que es gordita, pero es un acoso que a mí me parece que es un acoso y es un micromachismo que le están todo el rato juzgando los propios colegas. Digo yo, pero esto no se puede consentir. Pero claro, los micromachismos, que no era el tema, porque he dicho, bueno, pero están tan florecientes en nuestra relación que muchas veces las mujeres decimos, no, ni lo voy a considerar micromachismo ni microagresión, porque si no nuestra vida estaría, vamos, detenida todo el rato y todo el rato enfrentándonos a la realidad. Así que asistimos como normales, cosas que no deberíamos acogerlas como aceptables, pero muchas veces las aceptamos para poder seguir, como lo del río Lete y el río Nemosibre. Tenemos que olvidarnos de muchas cosas para poder seguir la vida, porque si nos acordamos de todo es un peso que necesitamos muchísimos USBs para llevar la memoria. Así que... Una altra pregunta, un altre comentari? Sí? Tanto en literatura como en las películas o en las series, ¿qué paralelismo con las que realmente son forenses en la vida diaria? Bueno, pero es que yo tenía, cuando empezamos, es que esto todo es que él y yo fuimos hace años fuimos a un congreso y a nosotros se nos llamó para venir aquí y dijimos, ¿qué éxito? Pues estaba contenta y dijimos, claro, agradecidísimas. Y las médicos forenses, yo sufrí mucha pena porque cuando hay poquísimas, en España hay muy pocas, y cuando se acuerdan del caso Bretón, de José Bretón cuando mató, la médico forense se equivocó y la figura de la mujer, de la médico forense, se desprestigió, y entonces salió Paco, ¿cómo es el vasco? Paco... Yo he sido profesora en criminología y este es la gran figura de la criminología en el País Vasco, es él, y yo daba clases de psicología social en la Facultad de Criminología. Es Paco Juaristi, el gran forense, es un patólogo forense, le desdijo a la médico forense diciendo, oiga, que está diciendo que estos son restos de huesos animales cuando son restos de huesos de niños. Los dientes de los niños. Sí. Y entonces ahí yo sufrí mucho porque estábamos en ese momento realizando la investigación, que esto fue... Bueno, había sido justo lo del caso Bretón y yo me acordé del caso Bretón y de que son muy pocas las mujeres y cuando se atreven a decir un diagnóstico le sale el varón a decirle a ver qué dices, cuando eran micropartículas lo que había porque era polvo ceniza y la mujer dijo que eran de animal y entonces salió a decir que no y quién era ella para decir, digo, bueno, la mujer rectificó y dijo, bueno, yo me he equivocado y tuvo que decir que era muy novata y que comenzaba su andadura, pero siempre las mujeres nos tenemos que justificar y a mí me dio mucha pena en ese caso porque la figura de la mujer forense en España, vamos, se desprestigió y en España es muy poca y yo tengo algunas amigas médicas y dicen, me voy a hacer forense para no tener que aguantar a los pacientes. Porque últimamente las mujeres sufren muchas agresiones por parte de los pacientes cuando ha sido el tiempos de pandemia y pospandemia, cuando la gente emocionalmente cuando no tenía asistencia y se veía que estaba mal, quería la palabra amiga del médico, eso, pero a veces les decías que no podían asistir o que tenían que eso y entonces ellas sufrían estas famosas microagresiones y a veces agresiones y zarandeos. Claro, y las mujeres tenemos que aguantar mucho. Tengo una amiga que es guapísima y me dice, es que todo el día me están moviendo así. Claro, diciendo, yo no se lo voy a tomar a mal, pero ella dice, yo tengo un rol social y yo tengo un rol laboral que a mis compañeros no les sucede.
para que vean que muchas veces se asiste como normal y ella dice, bueno, yo por la paz no voy a quejarme, pero ella suele decir, yo me voy a hacer forense en un futuro inmediato. Así que eso es lo que sucede. Muy pocos y muy desprestigiada desde lo de Bretón. Yo he sufrido mucho y cada vez que veo alguna de estas cosas de casos suele estar presente a ver qué dicen de la forense, pero casi siempre es varón. En España casi siempre el médico forense es varón. Muchísimas gracias. Tú sí. Que has dicho que eras musicóloga. Los intérpretes también estamos acostumbrados a que sean chicos. ¡Qué hombre! Las directoras. Eso, directoras femeninas, vamos, muy pocas y siempre, vamos a decir, también puestas en tela de juicio y demás, y que no aceptadas las directrices por los propios, vamos a decir, por la propia orquesta, porque te estás equivocando, porque si no es lo que dice que, vamos, vamos a decir, las intérpretes, hemos estado hablando de qué difícil es el mundo de la música también para las mujeres, porque, vamos, tampoco brillamos ahí, a pesar de que la docencia musical es eminentemente femenina. Yo he sido también profesora de secundaria de música y he sido muchas cosas en la vida. Y todas las profesoras de música hemos sido mujeres. Y resulta que los únicos nombres que salen, suelo oír para encontrar sosiego conduciendo, escucho radio clásica. Pues todos son figuras de varones, digo yo, ¿y cuándo está? Y ahora hay el otro día estuve oyendo que hay una que se llama la caja de pepitas de oro, que es una recuperación en francés, ahora no sé decirlo en francés, como el mallorquín se parece mucho al francés, y es una recuperación de música de compositoras francesas del siglo XX. Y nos dan en Radio 3, suelo oír los miércoles, hacia las 9:15 suelen poner recreaciones de interpretación, pero han tenido que buscar a las intérpretes, han tenido que recuperar y, vamos a decir, transcribir bien las partituras para que sean ejecutadas como decían ellas. Y, vamos, que la figura de la mujer, el otro día eran extremadamente delicadas dos piezas que pusieron, pero era la mujer de un director ¿cómo se dice?, de director de orquesta. Ella era la compositora y había tenido 8 hijos y ella se había dedicado a la composición porque le gustaba la composición y vio que la maternidad estaba bien, pero dijo, bueno, voy a dedicarme a estos. Y eran tan bonitas, eran muchísimo más sutiles que Debussy, que Satie, que Poulenc, eran preciosidades. Y yo dije, y de esta no sabemos nada. Creo que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Margaret o algo así. Ahora no ves el nombre, pero eran tan preciosas, pero como eran de mujer, como si hubiera desaparecido. También he hecho conciertos sobre la mujer y la música de compositoras, nadie sabe nada. Y si ha habido alguna mujer que ha sido compositora, es porque ha sido amante o hermana o hija de compositores. Siempre somos el correlato aledaño a la figura del varón. Por nosotras mismas no brillamos, no nos dejan. Llegará el día que sí, pero yo creo que estamos a medio camino, pero se atisban por allí unos reflejos. Me acordaba de George Eliot, que es una mujer que coge el nombre de un hombre y ahí se lanza la literatura. Sí, porque tiene que esconder su feminidad, porque si no, no es aceptada. Así que... Gracias a ustedes. Así que... Voy a beber agua. Estela, ¿tu vaso?